Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después de que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió lo dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Así es, amigos oyentes, estamos ya compartiendo un tiempo muy especial de recogimiento, de reflexión y, por supuesto, tomar una decisión muy importante en nuestras vidas. Hoy es Viernes Santo y los acompañamos en una emisión especial de su programa La Biblia para Todos. Clara, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo están, amigos oyentes? Hoy, Viernes Santo, día de tristeza en aquel tiempo. Ya no más para nosotros hoy. Hoy es un día de alegría para los cristianos, no es más un día de luto. Solo queremos reflexionar acerca de lo que significó su muerte en la cruz. No queremos soslayar la muerte de Jesús ni tampoco su sacrificio, pero tampoco queremos negar la realidad que Jesús vive y ha vencido a la muerte y al diablo y tiene el poder absoluto sobre el cielo y la tierra. Y en esta emisión especial de su programa La Biblia para Todos, a continuación, a través del proclamador, escucharemos el audio del Evangelio de San Juan, que narra los acontecimientos desde su arresto, Jesús ante el sumo sacerdote, cuando es interrogado por Anás, cuando es negado por Pedro y cuando comparece ante Pilato. Escucharemos también la narración de la crucifixión y muerte de Jesús cuando es traspasado del costado y finalmente cuando es sepultado. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo de Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: ¡A Jesús de Nazaret! Jesús dijo: Yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién buscan? Y ellos repitieron: ¡A Jesús de Nazaret! Jesús les dijo otra vez: Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: Vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa. Pero Pedro se quedó fuera, a la puerta. Por esto el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera, e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: No, no lo soy. Como hacía frío,
Los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo: Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado, y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entretanto, Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo: No, no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: ¿No te di con él, el devuelto? Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles. Les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron: Los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio. Llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar. Y Barrabás era un bandido. San Juan, capítulo 19. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, aquí lo traigo para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ¡Ahí tienen a este hombre! Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo: Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llamaba Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: Pilato les preguntó: ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso, los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: No escribas, Rey de los Judíos, sino escribe, el que dice ser Rey de los Judíos. Pero Pilato les contestó: Lo que he escrito, escrito lo dejo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: No la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: Todo está cumplido. Luego, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos.
Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte, la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso, y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y áloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Tal como predijo Isaías el profeta sobre el Mesías 8 siglos antes que Jesús naciera, centró su mensaje en un personaje, conocido como el siervo sufriente del Señor. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Quién fue el siervo sufriente?
Desde Abel hasta Juan el Bautista, muchos sufrieron por su fe en Dios. Sin embargo, solo uno coincide con la descripción profética que acabas de escuchar. El siervo sufriente es Jesús de Nazaret. Estos relatos bíblicos nos ofrecen reflexiones profundas sobre el destino de Jesús. A pesar de su inocencia, es condenado, pero al fin obtiene la glorificación después de su gran humillación. Se anuncia de antemano el éxito de su siervo. Éxito alcanzado no por cálculos humanos, sino por su sumisión al Señor. Jesús desfigurado por el dolor, por el sufrimiento y abandonado por los otros hombres, dejado de lado por la sociedad. Un juicio y una condena injusta acaban con él en la sepultura, y la suma ironía consiste en reconocer su inocencia después de su muerte. Pero su muerte no ha sido inútil, y el profeta presenta al siervo superviviendo de alguna manera. Termina recordándonos que el siervo recibe el premio de sus sufrimientos, de su abnegación. Él vive y dará la vida a una gran multitud. Debilidad y fuerza, inocencia y persecución, sufrimiento y paciencia, humillación y exaltación constituyen una parte importante de la vida de Jesús. Como has podido escuchar, a través de la cruz, Dios te revela su amor, te ofrece su gracia, te concede su perdón y hace posible tu reconciliación con Él y con tu prójimo. Si crees esto, si tu respuesta es afirmativa, eleva tu oración a Dios con estas palabras. Señor y Dios, te doy gracias porque eres un Dios de amor, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Reconozco que he pecado contra ti. Te pido humildemente que me perdones. Señor Jesús, tú que vives y que estás cerca, te ruego que entres en mi corazón. Te ruego que vengas a mi vida, la tomes y la transformes. Gracias porque me amas y me perdonas. Gracias porque me das tu Espíritu Santo para ayudarme a vivir como cristiano. Usa mi vida y hazla útil en mi familia, en mis labores, en mi vecindario y en mi país. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Dios te bendiga. Nos reencontramos el día lunes. Hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos el día lunes a la misma hora. Hasta entonces.